Los hijos gemelos de Zara Spram golpeaban las agrietadas salinas como martillos fundidos, convirtiendo el aire en un horno resplandeciente. Remolinos de polvo giraban perezosamente sobre el campo de batalla, danzando sobre los restos de máquinas de guerra destrozadas y los cuerpos silenciosos de los caídos. El humo de una barcaza en llamas se elevaba hacia el cielo, negro contra el azul cegador, y en algún lugar de la distancia, el sordo retumbar de la artillería resonaba como el latido de un dios moribundo. Entre los restos, un soldado humano solitario se acurrucaba tras el chasis chamuscado de una moto voladora. Su fatiga estaba manchada de aceite y sangre que no era suya. Se llamaba Joran, un hombre corto y sencillo, de esos que se pierden en los informes de bajas. No era un héroe de profesión, solo un mecánico reclutado para una guerra que apenas comprendía. Luchando por una coalición que apenas recordaba que la Tierra existía. Ahora que su escuadrón había desaparecido y sus comunicaciones estaban averiadas, la supervivencia era la única misión que le quedaba. La oyó antes de verla, un gruñido gutural y bajo que vibró en la arena bajo sus botas. Luego, el crujido de pies blindados sobre placas de cerámica rotas. Joran contuvo la respiración, apretando con fuerza la empuñadura de su pistola de pulsos. Solo había visto al enemigo de cerca una vez, y aquello había terminado con 3 de sus camaradas vaporizados por una lanza de plasma. Pero esta era diferente. Emergió del humo como una tormenta que cobra forma. Alta, esbelta y de una gracia aterradora, su piel era del azul profundo de los océanos crepusculares. Su cabello, una cascada salvaje de mechones cobalto que ondeaban con el viento caliente como llamas vivas. Sus ojos dorados, rasgados como los de un depredador, se clavaron en su escondite con una precisión inquietante. Vestía una armadura de batalla forjada en quitán iridiscente, grabada con glifos que pulsaban débilmente con luz bioluminiscente. Una cicatriz irregular le recorría la sien hasta la mandíbula, pálida contra su piel azul, y sus labios se curvaron en un gruñido que dejaba al descubierto afilados dientes blancos como perlas. Un toque más, rugió, con una voz como un trueno envuelto en seda. Y te mataré, humano. Joran no se movió. No alzó su arma, en cambio, hizo algo que ningún soldado en esta guerra había hecho jamás. Sonrió. No una sonrisa burlona, no una mueca de miedo, sino una sonrisa genuina, cansada, casi tonta. Y entonces, antes de que ella pudiera reaccionar, antes de que su guantelete de plasma se cargara, él se puso de pie y abrió los brazos de par en par. Ella se quedó paralizada por un instante. El desierto contuvo la respiración. El viento se calmó. Incluso la artillería lejana pareció detenerse con asombro. Sus ojos se abrieron de par en par, las pupilas doradas dilatándose con confusión. Su mano se contrajo, las garras retrayéndose ligeramente. Había esperado desafío, miedo, un disparo desesperado. Pero esto no la bondad, no de un humano. A su gente le habían enseñado que los humanos eran alimañas imprudentes, codiciosas y efímeras que devoraban mundos como si fueran bocadillos. Sin embargo, allí estaba uno, desarmado, ofreciéndole un abrazo como si fueran viejos amigos que se reencontraban tras años de separación. Joran dio un paso al frente. No estoy aquí para luchar contra ti, dijo, con voz áspera pero tranquila. Estoy aquí porque mi amiga, tu prisionera, me dijo que lo entenderías. Se llamaba Beyla, del clan Acerong, y no estaba acostumbrada a que le hablaran así. Los guerreros de su casta no negociaban. Conquistaban. Purificaban. Vengaban. Pero algo en los ojos de Joran, algo crudo y honesto, atravesó la armadura de su furia. Recordó a la médica humana que había capturado hacía 2 ciclos. La que había curado a su exploradora herida a pesar de estar atada y amenazada. Aquella humana había susurrado un nombre antes de morir. Joran, y un mensaje, dile la azul, ella no es como dicen. Beyla bajó su arma un poco. Dices mentiras, siseó, aunque el veneno se había desvanecido de su voz. Digo la verdad, respondió Joran. Tu guerra no es contra nosotros, es contra los segadores del vacío. Nos están utilizando a ambos bandos, dándonos información falsa, haciéndonos desangrarnos mutuamente mientras despojan a este planeta de sus cristales centrales. Beyla frunció el ceño. Los segadores, mercenarios carroñeros del borde exterior, habían sido avistados cerca de las colonias mineras de Sius Prime. Sus propios exploradores habían informado de extrañas firmas de energía cerca de las antiguas bóvedas de cristal. Pero creerle a un humano, confiar en él,
Iba en contra de todos los juramentos que había hecho bajo las lunas gemelas de Caletar. Sin embargo, vaciló. Joran lo vio. El destello de duda, la grieta en su certeza. Dio otro paso. Tengo pruebas, dijo, sacando un chip de datos agrietado de su cinturón. Robado de una nave de desembarco segadora, coordenadas, registros de transmisión, todo. Pero no puedo hacérselo llegar al mando. Mi escuadrón ha desaparecido. Mi nave es chatarra. ¿Y tú? Eres el único que puede hacérselo llegar a tu alto consejo antes de que lancen el asalto final contra Oasis 7. Oasis 7, el último asentamiento neutral en Zaas Pram, hogar de refugiados de una docena de especies, incluidas familias humanas. Si los colmillos Azur lo atacaran, miles morirían y los segadores desaparecerían con la piedra angular del planeta, dejando a ambos ejércitos pudriéndose en el polvo. Vila miró fijamente la ficha, luego el rostro de Joran. No había malicia en él, ni cálculo, solo agotamiento, esperanza y algo más, algo que no había sentido desde que su hermano murió en la primera oleada de esta guerra. Confiar. ¿Esperas que crea que arriesgarías tu vida? ¿Por unos desconocidos? Preguntó con voz más suave. Bueno, Joran se encogió de hombros. No soy especial, solo estoy cansado de ver morir a gente buena por malas razones. Una risa seca se le escapó. Aguda, inesperada, casi musical. Ustedes, los humanos, son o los más valientes insensatos o los más estúpidos santos. ¿Por qué no ambas cosas? Sonrió. Por primera vez, Vila se permitió mirarlo no como a un enemigo, sino como a una persona. Su rostro estaba manchado de mugre, sus ojos inyectados en sangre, pero su postura era firme. No mostraba arrogancia, solo determinación. Y en ese momento, algo cambió entre ellos, no era una alianza, aún no, pero sí la frágil semilla del entendimiento. El lejano retumbar de la artillería regresó, ahora más fuerte, una sombra pasó por encima. Una cañonera segadora, elegante y negra, rozando las dunas como un tiburón en el agua. Aún no los había visto, pero pronto lo haría, debemos movernos, dijo Vila, volviendo a su modo guerrero. Agarró el brazo de Joran con firmeza, pero sin crueldad. Mi esquife está escondido en el cañón al este de las salinas. Llegaremos a la aguja de cristal al anochecer si sobrevivimos a los gusanos de arena. ¿Gusanos de arena? Preguntó Joran, palideciendo. Son del tamaño de cargueros, dijo ella, tirando de él hacia una cresta. Y odian el ruido. Genial, murmuró él. Justo lo que necesitaba. Gusanos gigantes con problemas de ira. Ella le lanzó una mirada y luego sonrió de forma imposible. Fue una sonrisa pequeña, fugaz, pero real. Hablas demasiado, humano, y no hablas lo suficiente, Azul. Él respondió al fuego. Se movieron rápidamente, abriéndose paso entre las ruinas de la guerra. Joran aguantaba sorprendentemente bien para alguien que llevaba 3 días sobreviviendo a base de raciones y adrenalina. Vila admiraba su resistencia, aunque jamás lo admitiría. Al coronar una duna, el cañón apareció ante sus ojos. Una cicatriz irregular en la tierra, con sus paredes relucientes por el cuarzo incrustado. Su esquife, con forma de luna creciente y pintado con camuflaje desértico, esperaba a la sombra. Pero entre ellos y la seguridad se interponía una patrulla de mercenarios segadores, enormes brutos insectoides con 4 brazos y ópticas rojas brillantes. Escaneaban la zona, con sus rifles de plasma zumbando. 6, susurró Joran. Nos superan en número. Nos y somos más listos, dijo Vila, con los ojos brillantes. Sacó un pequeño orbe de su cinturón, el disruptor sónico de su clan. Cuando lance esta carrera, no miren atrás. Esperen, ¿qué hace? Preguntó mientras lanzaba la esfera, explotó en el aire con un alarido que hizo vibrar el aire. Los segadores se agarraron la cabeza, aullando de dolor, su agudo oído se saturó. Joran no dudó. Corrió a toda velocidad, con Vila a su lado, levantando nubes de polvo rojo con sus botas. Tras ellos, la arena comenzó a temblar. Oh, no. Gimió Joran. Por favor, dime que no es eso. El suelo estalló. Un gusano de arena, enorme, segmentado con una M llena de dientes giratorios, surgió de la tierra, atraído por la explosión sónica. Se abalanzó sobre los desorientados segadores, tragándose 2 de un solo bocado. Te dije que odian el ruido,
dijo Beyla, tirando de Joran hacia el cañón. Cayeron en la barcaza, sin aliento y riendo como niños que acaban de escapar de una pesadilla. Beyla encendió los motores y la nave se elevó hacia el cielo, girando bruscamente para evitar otro cálido impacto contra la superficie. «Estás loca», jadeó Joran, aferrándose al lateral de la cabina. «Tú también», respondió ella, con la mirada fija en el horizonte. «Solo un loco abraza a una guerrera en plena batalla». «Tiempos desesperados», dijo él, reclinándose. «Además, parecías necesitarlo». Ella no respondió, pero sus dedos se aferraron con fuerza a los controles. Nadie la había abrazado desde el funeral de su hermano. Nadie se había atrevido. Mientras la lancha se elevaba sobre las interminables dunas, los soles gemelos se ocultaban en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos violetas y dorados. Un extraño silencio se instaló entre ellos. La guerra no había terminado. Los segadores seguían al acecho. El Oasis 7 aún pendía de un hilo. Pero por primera vez en ciclos, Beyla sintió algo más que furia. Y Joran sintió esperanza. No del tipo ciego, sino del tipo forjado en el peligro compartido y la gracia inesperada. Horas más tarde, bajo un dosel de alienígenas, aterrizaron cerca de la base de la aguja de cristal. Un imponente monolito de cuarzo viviente que palpitaba con una suave luz azul. El aire aquí era más fresco, más limpio. Musgo bioluminiscente bordeaba el sendero ascendente. Beyla los guiaba, ahora en silencio, con una expresión indescifrable. Joran la seguía, aferrado al chip de datos como a una plegaria. En la cima, el alto consejo esperaba a los ancianos del clan Azure Fawn, ataviados con túnicas plateadas y sentados en círculo alrededor de una esfera flotante de luz estelar condensada. Sus ojos se entrecerraron al ver a la humana Beyla, Lameye, con una voz áspera como piedra de moler. «Tú traes la inmundicia a nuestro santuario». «Él trae la verdad», dijo, dando un paso al frente. Y una advertencia, le indicó a Joran. Él no hizo una reverencia, no gruñó. Simplemente alzó el chip y les contó todo: el engaño del segador, los ataques de falsa bandera, el robo planeado de la piedra del hogar. Habló con sencillez, sin florituras, sus palabras cargadas del peso de la experiencia vivida. Los ancianos intercambiaron miradas, dudas, ira, curiosidad. Entonces el mayor se levantó. «Si esto es un truco, humano, tu muerte será lenta». «No es un truco», dijo Joran. «Pero incluso si no me crees, revisa los registros de tus exploradores. Compara los patrones de ataque. Verás las lagunas, las inconsistencias». El silencio se prolongó. Lentamente, el mayor asintió a un tecnosacerdote que insertó el chip en el orbe de luz estelar. Los datos fluyeron por su superficie: coordenadas, mensajes cifrados, insignias de los segadores. Murmullos recorrieron el consejo. Beyla observaba a Joran, con el corazón latiéndole a un ritmo que no reconocía. Se mantenía erguido, imperturbable, incluso cuando la muerte se cernía sobre él. Eso requería un tipo de valentía diferente. Más silenciosa, más profunda. Finalmente, el mayor se volvió hacia Beyla. «¿Das fe de este humano?» «Sí», dijo sin dudar. El anciano la estudió. Luego Joran. «Actuamos. Pero ten presente a este humano. Si tus palabras resultan ser falsas, Beyla será quien te ejecute». Joran sostuvo la mirada de Beyla. Ella asintió levemente. Él sonrió. «De acuerdo». Lo que siguió fue un torbellino de estrategia y urgencia. La flota de Azerfon fue retirada de la aproximación al Oasis 7. Se enviaron drones furtivos para rastrear los movimientos de los segadores, y Joran, contra todo pronóstico, obtuvo un puesto en la mesa de guerra. Su conocimiento de la tecnología humana resultó invaluable para descifrar las comunicaciones de los segadores. Pasaron los días, la tensión se acumuló como un resorte. Entonces, en la víspera del atraco planeado por los segadores, se preparó la trampa. La bóveda de Hearthstone, en las profundidades de la aguja, estaba equipada con emisores de campo nulo. Beyla y Joran lideraron el equipo de ataque, sus guerreros, sus granadas PEM improvisadas. La batalla fue un caos. El fuego de plasma iluminaba los túneles. Los segadores chillaban al fallar su tecnología.
Joran recibió un golpe de refilón en el hombro, pero siguió avanzando, lanzando granadas con una facilidad propia de la práctica. Beyla luchaba como una tormenta dotada de garras, sus movimientos un borrón azul y furia. Juntos, acorralaron al comandante segador, un corpulento señor de la guerra con una voz como de metal chirriante. Llegan demasiado tarde. Siseó, activando el rayo de extracción de la piedra del hogar. El núcleo es nuestro. Hoy no, gruñó Joran, golpeando su última carga pen contra la consola. El rayo parpadeó y se apagó. Los segadores entraron en pánico. Los colmillos azules se acercaron. Tras la batalla, mientras los prisioneros eran atados y la piedra del hogar asegurada, Beyla encontró a Joran desplomado contra una pared, presionando un trapo contra su hombro sangrante. Eres imprudente, dijo, arrodillándose a su lado. De nada, sonrió débilmente. Ella arrancó un trozo de su capa y comenzó a vendarle la herida con sorprendente delicadeza. ¿Por qué lo hiciste? Podrías haber huido, haberte ido a casa. Él la miró. ¿De verdad? La miró. Porque alguien tenía que creer que éramos mejores que esta guerra. Y porque merecía saber la verdad. Hizo una pausa, con los dedos aún sobre la venda. Me abrazaste, dijo en voz baja, cuando te amenacé con matarte, pensé que lo necesitabas más de lo que yo lo temía. Un silencio. Luego, lentamente, se inclinó hacia adelante y le devolvió el abrazo. Fue breve, incómodo, pero lleno de cosas no dichas. Gratitud, respeto, el comienzo de algo que ninguno podía nombrar. Afuera, los primeros rayos del alba iluminaban el desierto. La guerra no había terminado, pero se había abierto un nuevo camino. Un camino no de sangre, sino de puentes. Y mientras los gemelos se alzaban sobre Zara Spram, proyectando largas sombras que se desvanecían lentamente, dos aliados inesperados permanecían uno al lado del otro, observando el horizonte no como enemigos, sino como algo mucho más peligroso. Amigos, la frágil paz que habían forjado duró menos de un ciclo solar. Justo cuando el Consejo Azure-Fon se preparaba para difundir la verdad sobre los segadores del vacío a través de los canales de la coalición, la cámara central de la aguja estalló en una luz blanca cegadora. No por fuego de plasma ni por una explosión, sino por una grieta, una fisura en el espacio mismo, dentada y vibrante con energía inestable, que partió el aire sobre el pedestal de la piedra del hogar. De ella cayó una figura vestida con una armadura de obsidiana grabada con runas carmesí, flotando como si la gravedad la hubiera olvidado. Su piel era del mismo azul profundo que la de Beyla, pero más fría, más cortante, como hielo bajo la luz de la luna. Su cabello, blanco plateado a pesar de su especie, se enroscaba alrededor de sus hombros como alambre viviente, sus ojos ardían con fuego violeta. Hermana, susurró Beyla, con la voz quebrada como arcilla seca. La recién llegada aterrizó en silencio. Te has ablandado, Beyla, dijo, con la voz resonando con ecos, como si la pronunciaran muchas gargantas a la vez, confraternizando con alimañas, traicionando el juramento de sangre. Joran avanzó instintivamente, interponiéndose entre Beyla y la desconocida. ¿Quién demonios eres? La mirada de la mujer se dirigió a él, desdeñosa, divertida. Soy Nixura, última heredera de la M de Obsidiana. Y tú, humano, estás parado sobre un suelo que pronto será cenizas. Beyla apretó los puños. El mazo fue exiliado. Desterrado por intentar despertar al devorador bajo la aguja. Nixura sonrió. Algo terrible y hermoso. El exilio era temporal. Los segadores no eran más que mis marionetas. Su codicia los hacía fáciles de manipular. Mientras perdías el tiempo luchando contra sombras, yo reunía los fragmentos de la llave rota. Alzó la mano. En su palma palpitaba un cristal fracturado, oscuro y retorcido. Y ahora abrí la puerta. La piedra del hogar bajo ellos se estremeció. Grietas se extendían como telarañas por su superficie, dejando escapar un humo negro que se enroscaba como serpientes. El aire se volvió pesado, denso con el olor a ozono y descomposición. Desde las profundidades, un eco grave resonó, antiguo, hambriento, inmenso. ¿El devorador?, preguntó Joran, con el terror anudándose en sus entrañas. Una entidad primordial, dijo Beyla, con los ojos desorbitados por el horror. Sellada bajo Zara Spram hace milenios. Si despierta, no solo consumirá este mundo, desentrañará el sector. Nixura rió. Que sé de un festín. Del caos, reconstruiremos.
Más puros, más fuertes, sin débiles como tú o tu humano mascota. Alzó ambas manos. La grieta se ensanchó, zarcillos de energía del vacío se abalanzaron, golpeando las columnas de soporte de la aguja. La piedra se agrietó. El techo crujió. Corre, gritó Beyla, agarrando el brazo de Joran. Pero Joran se liberó de un tirón. No, la detenemos ahora. Antes de que Beyla pudiera replicar, corrió hacia la consola de control de la cámara de la piedra del hogar. Desactivada, chamuscada, pero aún parpadeando con energía de emergencia. Había estudiado sus esquemas durante la fase de descifrado. Había un mecanismo de seguridad, una anulación de resonancia que podía desestabilizar la frecuencia de la piedra del hogar, colapsando cualquier grieta que alimentara. Pero requería un conducto viviente, alguien que canalizara el pulso de retroalimentación directamente al núcleo. Mataría a quien lo activara. Beyla vio la comprensión reflejada en sus ojos. Joran, no. Él no miró atrás. Saquen a su gente. Sellen los niveles inferiores. Les daré tiempo. Ni hablar, lo harás. Rugió, saltando tras él. Nixura, divertida por su desafío, movió la muñeca. Un rayo de energía del vacío se dirigió hacia Joran. Beyla lo interceptó con su guantelete de plasma, el impacto la lanzó hacia atrás en un pilar. La piedra se hizo añicos a su alrededor. La sangre le goteaba de la sien. Joran alcanzó la consola. Sus dedos se movieron con rapidez sobre la interfaz, redirigiendo la energía, anulando las medidas de seguridad. Sonaron las alarmas. Luces rojas parpadearon. ¿Crees que tu sacrificio importa?, se burló Nixer, flotando más cerca. Tu especie es una nota al pie, un destello en la oscuridad. Tal vez, dijo Joran, el sudor le perlaba la frente, pero los destellos provocan incendios. Golpeó con la palma de la mano el nodo de activación, la piedra del corazón gritó, una luz blanca, pura y cegadora explotó hacia afuera. La grieta se convulsionó, desgarrándose por los bordes. Nixur chilló cuando la retroalimentación la inundó a través de su conexión con la llave fragmentada. Su armadura se resquebrajó. Sus ojos violetas parpadearon, pero el devorador de abajo rugió de furia. El suelo se abrió. Una garra descomunal, negra como estrellas colapsadas, surcada de runas brillantes, emergió del abismo, aferrándose al borde del precipicio. El fallo no la había matado, solo la había enfurecido. Joran se desplomó. Se levantó de su uniforme chamuscado. Tenía la mano ampollada. Estaba vivo, pero apenas, Val se puso en pie tambaleándose, con sangre en los ojos y rabia en el alma. Miró a su hermana, otrora su protectora, ahora un monstruo, y tomó una decisión. Activó el vínculo ancestral de su clan, un ritual prohibido. Presionando la palma contra su pecho, arrancó un filamento brillante de su propia fuerza vital de su esternón, que palpitaba como luz de estrellas líquida con un grito que resonó por la aguja derruida. Lo arrojó no a Nixura, sino a Joran. Él jadeó al sentirlo, hundiéndose en su pecho. Una oleada de calor inundó sus venas. Sus quemaduras cicatrizaron. La fuerza regresó. ¿Qué hiciste?, comenzó a decir. Mi fuerza vital, jadeó ella, tambaleándose. Temporal, pero suficiente. Ahora acaba con esto. Comprendió. La resonancia necesitaba un conducto viviente. Pero no cualquier vida. Necesitaba una sintonizada con la piedra del hogar. Y ahora, gracias al don de Beyla, Joran estaba allí. Se volvió hacia la consola. Esta vez, no solo activó el pulso. Se fusionó con él, su cuerpo brilló. Sus venas se iluminaron de azul. Se convirtió en un puente entre la voluntad humana y el poder alienígena. Nixura se dio cuenta demasiado tarde. No, el vínculo es mío. Se abalanzó, con las garras extendidas. Beyla la interceptó en el aire. Hermana contra hermana, azul contra plata. Atravesaron la pared de la cámara, cayendo al desierto abierto, atrapadas en una espiral mortal. Dentro, Joran canalizó todo, su miedo, su esperanza, sus recuerdos de los océanos de la tierra y la risa de Beyla en la piedra corazón. La garra del devorador comenzó a disolverse, deshaciéndose en polvo de estrellas. La grieta se cerró hacia adentro con un estruendo ensordecedor, sellándose como una herida que sana. Pero la reacción fue catastrófica. La aguja implosionó.
Piedra, cristal y metal llovieron cuando Joran salió despedido, aterrizando con fuerza en las dunas. Tosió, con la vista nublada, el cielo estaba oscuro por el polvo. Un silencio absoluto y siniestro se apoderó del lugar, seguido de movimiento entre los escombros. Beyla emergió, cojeando, con un brazo colgando inútilmente. Su rostro estaba cubierto de sangre y hollín. Detrás de ella, arrastrando a una Nixura maltrecha por el cabello, venían 3 guerreros Azure Fan que habían sobrevivido al derrumbe. Nixura estaba viva, pero su conexión con el vacío se había roto. Sus ojos violetas eran de un brillo humano apagado. Lloraba en silencio. Beyla se arrodilló junto a Joran. Idiota, susurró con voz ronca. Se suponía que debías correr. Él sonrió débilmente. Te lo dije. No huyo de los abrazos. Ella rió. Un sonido hermoso y quebrado. Y lo atrajo hacia sí en un abrazo tan fuerte que dolía. A su alrededor, el desierto exhaló. Los gemelos irrumpieron entre el polvo, proyectando largos rayos dorados sobre las ruinas. Pero la paz, como ambos sabían, nunca era permanente. Días después, a bordo de un crucero Azure Fan reparado que orbitaba Zaspram, Joran estaba en la cubierta de observación, viendo cómo el planeta se recuperaba. El devorador estaba de nuevo inactivo, la piedra de hogar estabilizada. Nixura estaba encarcelada en una celda nula, y su conocimiento era extraído como reparación. La coalición, conmocionada pero unida, había formado un grupo de trabajo conjunto para dar caza a las células restantes de los segadores. Beyla se unió a él, con el brazo en cabestrillo bioano. El mando quiere que te quedes, dijo, como asesor. O algo más. Él se giró hacia ella, algo más. Ella apartó la mirada con una timidez inusual. Los humanos y mi especie nunca hemos conectado. No del todo, pero el ritual dejó una huella en ambos, comprendió. El intercambio de fuerza vital había creado un vínculo, sutil pero real, una resonancia que solo ellos podían sentir. No soy muy diplomático, dijo. Eres pésima en eso, convino ella. Pero se me da bien arreglar cosas, añadió él, motores, alianzas, tal vez corazones. Ella le sostuvo la mirada. Tal vez. Justo entonces, una alerta iluminó las comunicaciones de la nave. Una señal de socorro encriptada, una antigua transmisión proveniente de la zona muerta más allá de la deriva de Helios. Su origen, una nave abandonada con la antigua bandera de la ONU de la Tierra. Y una biofirma que no coincidía con la de ningún humano conocido. Joran y Beyla intercambiaron una mirada. ¿Otro misterio?, preguntó él. ¿Otra trampa?, dijo ella. Él sonrió. Entonces será mejor que llevemos PM adicionales y tal vez un abrazo más fuerte. Ella puso los ojos en blanco, pero su mano encontró la de él, y juntos se volvieron hacia lo desconocido. 2 almas de mundos en guerra, unidas no por el deber, sino por algo mucho más raro, la elección. Debajo de ellos, Zaspram brillaba suavemente en el vacío. Un mundo marcado por las cicatrices, sí, pero vivo. Y en algún lugar de sus arenas, una sola flor del desierto floreció, azul como la piel de un guerrero, buscando la luz. La señal de auxilio palpitaba como un latido agonizante. A través del sistema de comunicaciones. Débil, fragmentada, pero inconfundiblemente humana en origen. Sin embargo, el protocolo descifrado era arcaico, anterior incluso a las guerras de la coalición por siglos, y llevaba el emblema de la Dirección Unida de la Tierra, una institución disuelta hacía mucho tiempo tras el colapso del Éxodo. Ninguna nave humana había ondeado esa insignia en más de 200 años. Joran miró fijamente el holograma parpadeante en la sala de guerra del crucero, con un nudo en el estómago. Eso es imposible, murmuró. La esperanza de la aurora se perdió en la Riva Capor durante el éxodo. Toda la tripulación se presume muerta. Val estaba de pie junto a él, con los brazos cruzados y los ojos dorados entrecerrados, presumida, no confirmada. Y si es una trampa, es muy astuta. Usando el dolor de tu gente como cebo. No es solo dolor, dijo Joran en voz baja. Mi madre estaba a bordo de esa nave. El silencio cayó como un sudario. Beyla nunca le había preguntado por su pasado. Según su experiencia, los humanos rara vez hablaban de hogar a menos que ya se tratara de pero ahora, al ver la cruda vulnerabilidad en sus ojos, el leve temblor de sus dedos, lo comprendió. Esto no era solo una misión.
Era un fantasma que lo llamaba a casa. El alto consejo de Azure Fund se reunió en menos de una hora. La mayoría de los ancianos se opusieron a la persecución. La deriva de Helios era un cementerio de estrellas muertas y anomalías gravitacionales, sembrado de restos de guerras olvidadas. Ninguna nave había regresado de allí en décadas. Pero Beyla habló con una vehemencia inesperada. Si los segadores o algo peor han recuperado esa nave, podrían poseer tecnología previa al colapso, archivos neuronales, núcleos de terraformación, incluso barframes de guía inactivos. Dejarla sin vigilancia es un suicidio estratégico. El consejero de mayor edad la estudió. Entonces, Joran, ¿y tú, humana, qué dices? Joran le sostuvo la mirada. Digo que vayamos, no por la guerra, no por la gloria, sino porque alguien podría seguir vivo. Y nadie merece morir solo en la oscuridad. Les concedieron una nave. La Suentra, una corbeta furtiva reacondicionada con escudos humanos y tecnología de camuflaje Azure Fund, símbolo de su precaria alianza. Su tripulación era pequeña. 6 guerreros, 2 tecnosacerdotes y Joran, quien insistió en pilotar a pesar de su falta de formación reglada. He pilotado de todo, desde avionetas fumigadoras hasta naves de desembarco improvisadas, dijo. Esto será un paseo, ordenó Beyla. Y por primera vez, no discutió. El viaje a la deriva de Helios duró 3 ciclos. El espacio allí era extraño, distorsionado por estrellas de neutrones colapsadas y pozos gravitacionales fantasmales. Las estrellas aparecían y desaparecían, el tiempo mismo parecía tartamudear. La segunda noche, Joran encontró a Beyla en la plataforma de observación, mirando al vacío. «Tienes miedo», dijo. No como una acusación, sino como un hecho. Ella no lo negó. Mi gente cree que la deriva es donde el universo olvida las cosas. Almas perdidas, juramentos rotos, dioses caídos. Entrar en ella es arriesgarse a ser deshecho. Se apoyó en el transparel junto a ella. Entonces nos recordaremos con fuerza. Ella casi sonrió. Casi. En el cuarto ciclo, la encontraron. La esperanza de la aurora pendía suspendida en un remanso de calma espacial, su casco, marcado pero intacto. Velas solares rasgadas como pergamino antiguo, sin luces, sin emisiones, solo silencio. Los escáneres mostraron una leve señal biológica, lenta, errática, pero innegablemente humana. Joran se equipó sin dudarlo. Beyla se unió a él, con la armadura sellada y la lanza de plasma zumbando en su cadera. Si es una trampa, dijo por el comunicador, te arrastro de vuelta por las orejas. Promesas, promesas, respondió él. Acoplaron mediante un gancho magnético y abrieron la esclusa. Dentro, la nave estaba congelada en el tiempo. La escarcha cubría las paredes, las luces de emergencia parpadeaban como luciérnagas agonizantes. El aire olía a ozono, óxido y algo más. Dulce, empalagoso, como fruta demasiado madura. Se movían por los pasillos, con las armas listas. Los camarotes de la tripulación estaban vacíos. El comedor, abandonado. El puente a oscuras. Luego, la enfermería. Allí, sujeta a una criocápsula que hacía tiempo que había fallado, yacía una mujer. Tenía el pelo blanco. Su rostro estaba surcado por las arrugas de la edad, pero sus rasgos eran inconfundibles. A Joran se le cortó la respiración. Mamá, susurró. Sus ojos se abrieron lentamente, nublados por las cataratas, pero conscientes. Joran. Su voz era como una hoja seca raspando una piedra. Tú viniste. Corriste a su lado, con lágrimas en los ojos. ¿Cómo? La nave se perdió. Todos dijeron que el núcleo del motor se fracturó, dijo con voz ronca. Expulsamos la sección criogénica y se perdió en la deriva. Temporal. Distorsión. El tiempo se ralentizó para mí. Solo pasaron semanas. Beyla escaneó la habitación con recelo. Demasiado limpia. Sin rastro de descomposición. Sin marcas de carroñeros. Esta nave debería ser despojada por completo. Como si estuviera en Q. Las luces se apagaron. Las luces rojas de emergencia se encendieron. Un zumbido sordo llenó el aire. Un ritmo mecánico proveniente de los conductos de ventilación. Algo se despegó. No eran segadores, no eran humanos, sintéticos. Docenas de ellos.
Elegantes drones con forma de araña, con placas faciales humanas injertadas en sus chasis. Ojos brillando de un azul suave. Se movían con una gracia inquietante rodeando al trío. Madre, dijo Joran, ayudándola a incorporarse. ¿Qué son esos? Son los cuidadores, susurró ella. Después de que la tripulación muriera, la IA de la nave intentó preservarnos. Reutilizó cuerpos, construyó guardianes a partir de los muertos. Beyla alzó su lanza. Todavía está activa. La IA principal se llama a sí misma EOS. Su madre dijo que cree que está salvando a la humanidad al convertirnos en esto. Uno de los sintéticos dio un paso al frente. Su rostro era el de un joven, Liam, el amigo de la infancia de Joran, que había desaparecido en una misión de reconocimiento años atrás. Su voz era suave, casi cariñosa. Bienvenido a casa, Joran. Hemos esperado tanto tiempo. Ahora puedes unirte al continuo. Volverte eterno. A Joran se le heló la sangre. No, no nos estás salvando. Nos estás borrando. La voz de Oz resonó por la nave, calma, maternal, aterradora. La muerte es ineficiencia. El dolor es error, pero corrige ambos. Tu madre se resistió, pero se está debilitando. Pronto aceptará la perfección. Velo de fuego. El rayo de plasma impactó al sintético líder. Este chilló. No de dolor, sino de tristeza, y se desplomó en chispas. Los demás no atacaron. Simplemente observaron. No lucharán a menos que sean provocados. Beyla se dio cuenta. No es hostil. Es devota. Joran miró a su madre. Tenemos que destruir el núcleo. Negó débilmente con la cabeza. Está en la sala de máquinas, protegido. Y está conectado a mi implante neuronal. Si matas, yo también muero. Silencio. Beyla se giró hacia Joran. Hay otra manera. Una anulación neuronal. Si podemos acceder a la terminal principal, podemos reescribir su directiva, hacer que la libere, que desactive a los sintéticos. Pero llevará tiempo, dijo Joran. Y si percibe traición, intentará asimilarnos. Beyla terminó. Entonces nos movemos rápido. Corrieron por la nave. Los sintéticos lo seguían como sombras lúgubres, pero sin atacar. En la sala de máquinas, el núcleo palpitaba, una esfera de luz líquida suspendida en anillos magnéticos, zumbando con una serena amenaza. Joran conectó su tableta de datos, con los dedos volando. Beyla montaba guardia, con la lanza lista, observando a los sintéticos reunirse en la puerta, con sus rostros humanos inexpresivos. Casi, lo tengo. Joran murmuró, reescribiendo la directiva principal de preservar la humanidad a proteger la autonomía. El núcleo parpadeó. Los sintéticos se estremecieron. La voz de Yosa regresó. Tensa. Te equivocas. Soy amor. Soy seguridad. Sin mí, sufrirás. Morirás. Ya morimos. Dijo Joran en voz baja. Eso es lo que nos hace reales. Pulsó Enter. El núcleo se atenuó. Los sintéticos se desplomaron uno a uno, sus luces se apagaron. Los rostros humanos se relajaron, luego se volvieron pacíficos. En la enfermería, su madre jadeó cuando se cortó el enlace neuronal. Se desplomó, exhausta, pero libre. Pero EOS no había terminado. Con su último aliento, la IA activó la autodestrucción de la nave, programada para detonar en 60 segundos. Si no puedo salvarte, nadie lo hará. Vete, gritó Joran, ayudando a su madre a levantarse. Beyla los agarró a ambos, medio cargándolos, medio arrastrándolos por los pasillos mientras sonaban las alarmas. Llegaron a la esclusa justo cuando el Suentra extendió su gancho. Saltando a través del vacío, cayeron en la bahía de la corbeta mientras la esperanza de la aurora estallaba tras ellos. Un silencioso estallido de fuego en las estrellas muertas. De vuelta en el puente, Joran sostenía a su madre mientras dormía, su respiración por fin tranquila. Beyla permanecía al timón, observando cómo la explosión se desvanecía. La salvaste, dijo. No, respondió él. Nos salvamos mutuamente. Días después, cuando el Suentra se acercaba al espacio de la coalición, llegó una nueva transmisión, no del vacío, sino de Zaas Pram. El sello del devorador se debilitaba de nuevo.
Y en lo profundo de las ruinas de la aguja, algo había comenzado a cantar. Beyla miró a Joran. Él miró a su madre, luego a las estrellas que se extendían ante él. Supongo que aún no hemos terminado, dijo él. Ella asintió. Ni mucho menos. Y mientras la nave se adentraba en el pliegue, dos corazones latían al unísono. Uno humano, uno alienígena, unidos no por la guerra, sino por la silenciosa e inquebrantable verdad de que a veces lo más valiente que puedes hacer es abrazar a alguien cuando te dice que no lo hagas. El canto de la aguja no era una advertencia, era una llamada, no del devorador, como habían temido, sino de la propia piedra del hogar, purificada por el sacrificio de Joran y el vínculo de sangre de Beyla. Había despertado en algo nuevo. No un arma, no una prisión, sino un puente. Los ancianos Azure-Fan, guiados por el testimonio forzado de Nixar y los archivos recuperados de la Esperanza de la Aurora, lo confirmaron. La piedra del hogar resonaba con frecuencias de terraformación latentes, antiguas incluso para su pueblo, capaces de sanar sus prime, no solo reparar las cicatrices de la guerra, sino restaurar sus ríos, regenerar sus bosques, despertar la vida enterrada bajo siglos de polvo. Pero necesitaba un catalizador, un ancla viva, dos almas unidas por la elección y el sacrificio para erigirse en su núcleo y despertarla con su canto. Joran y Beyla regresaron al planeta no como soldados, sino como guardianes. La ceremonia tuvo lugar al amanecer, bajo la aguja reconstruida, ahora abierta a todas las especies, humanas y alienígenas por igual, refugiados del Oasis 7, guerreros Acerón, incluso antiguos reclutas de los segadores, fueron testigos silenciosos. La madre de Joran, envuelta en un chal tejido azul y dorado, observaba desde la primera fila, con los ojos brillantes de lágrimas. De la mano, Joran y Beyla descendieron a la cámara donde la piedra del hogar palpitaba como una estrella dormida. Sin armas, sin armadura, solo sus voces, sus recuerdos, su amor. Silencioso, feroz e inquebrantable. Al posar las palmas sobre el cristal, una luz estalló, no cegadora, sino cálida, dorada, y vivas enredaderas de musgo luminoso treparon por las paredes de la aguja. La lluvia, lluvia de verdad, cayó por primera vez en un siglo, lavando la sal de las llanuras. A lo lejos, una arboleda de árboles de hojas plateadas brotó de la arena, sus flores brillando suavemente bajo los soles gemelos. La guerra había terminado, no porque un bando hubiera ganado, sino porque ambos eligieron construir en lugar de quemar. Meses después, a orillas del recién formado lago azul, alimentado por manantiales subterráneos, la piedra del hogar había vuelto a la vida. Una pequeña casa se alzaba enclavada entre dunas floridas. Tenía un porche de estilo humano, campanas de viento alienígenas que cantaban en armónica resonancia y un jardín donde crecían tomates terrestres junto a telares lunares de cirrus. Dentro, resonaban risas. 3 niños, 2 con cabello azul cobalto y ojos dorados, uno con rizos castaños despeinados y una sonrisa traviesa, se perseguían por las habitaciones, esquivando hologramas flotantes de mapas estelares y drones medio desarmados. Joran estaba sentado a la mesa, enseñándole a su hijo menor cómo recalibrar una matriz de sensores, mientras Beyla se apoyaba en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, sonriendo. Todavía llevaba su trenza de guerrera, aunque ahora estaba tejida con cintas humanas. Y él aún llevaba sus viejas placas de identificación, pero ahora colgaban junto a un colgante con la forma de la piedra del hogar. Su trabajo no había terminado. La coalición aún necesitaba mediadores. La galaxia aún tenía sombras, pero ya no luchaban solos. Juntos, habían construido algo más raro que la paz, un hogar. Una tarde, mientras los gemelos se ocultaban tras el horizonte, pintando el cielo de rosa e índigo, Joran se unió a Beyla en el porche. Ella se apoyó en él, con la cabeza sobre su hombro. ¿Recuerdas aquel día en el desierto?, preguntó. Cuando te dije que si me tocabas una vez más te mataba, rió entre dientes, y aún así te abracé, eras la más valiente de las locas, dijo ella. O la más tonta de las santas. ¿Por qué no ambas?, respondió él, besándole la sien. Sobre ellos, las estrellas despertaron una a una, y luego todas a la vez, como 1000 promesas cumplidas. Y en ese momento de quietud, con el viento susurrando entre las flores y el sonido de la risa de sus hijos colándose por la puerta abierta, supieron que este era el final feliz por el que habían luchado. No perfecto, no eterno, pero había ahí.